Buenos días. Hoy tenemos el agrado de contar con la estudiante Milagros Saldaña Cumpa. Es estudiante de medicina del quinto año de la Universidad San Martín de Porres. También es miembro de SIEMBE, perteneciente al Comité Permanente Académico, ¿no? Hoy nos va a hablar sobre el tema de gametogénesis. Adelante, Milagros. Buenos días a todos los participantes. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre gametogénesis. Y comenzando con la gametogénesis, les voy a enseñar la teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Listo. Ay, bueno, la teoría cromosómica de la herencia nos va a dar a conocer que vamos a heredar cromosomas tanto de mamá y de papá. Aquí como vemos en la figura, que la voy a ir agrandando, nosotros heredamos cromosomas de mamá y de papá. Estos cromosomas nos van a dar a nosotros las características que tenemos ahora, el color de nuestro cabello, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel. Entonces, vamos a tener que los genes heredados de la madre y del padre van a crear un nuevo individuo con características diferentes. Vamos a tener que vamos a ser seres diploides. Vamos a comenzar con cuántos cromosomas cuenta el ser humano. El ser humano cuenta con 23 genes en 46 cromosomas. Nosotros somos diploides, es decir, que tenemos 23 pares de cromosomas. Así como lo vemos aquí, igual. Nuestro abuelito o nuestra abuelita tuvieron hijos a los cuales le heredaron sus características, pero todos son seres autónomos, es decir, todos son seres diferentes, con características diferentes. Unos van a ser más altos, unos van a ser un poco más pequeños, porque en los cromosomas vamos a encontrar la diferenciación. Vamos a tener que estos cromosomas van a tener genes ligados, unidos uno al uno. Pares siempre van a ser en pares. Y estos cromosomas van a encontrarse en las células somáticas, pero las células somáticas se van a dividir en dos clases, dos diferenciaciones. Vamos a tener las autónomas, que van a ser 22 pares de cromosomas, y vamos a tener un par que va a ser el cromosoma sexual, el que nos va a dar el género que vamos a tener. Si vamos a ser eh, femenina o si vamos a ser masculina. Los femeninos van a tener XX y los masculinos van a tener XY, como se ve aquí. Entonces, ¿cómo heredamos esto? Mediante la fecundación. Entonces, el óvulo y el espermatozoide, mediante la fecundación, van a formar un nuevo individuo. Hablemos de la mitosis. Primero, todos debemos aprender esto en la mitosis. Esta pequeña memotecnia les va a ayudar a recordar toda la mitosis. Promete Ana Tejer. Entonces, en la mitosis vamos a recordar que promete Ana Tejer. Entonces, tendemos que empezar cómo cada célula de nuestro cuerpo tiene un ciclo de vida. Así como nosotros vamos a nacer, crecer, nos vamos a reproducir y nos vamos a morir, las células también. Vamos a acercarles. Ya. Vamos a tener que el ciclo celular va a tenerlo todas las células, tanto las células somáticas como las células germinales, que más adelante les voy a ir explicando la diferencia entre ellas. Vamos a tener que las células somáticas van a ser todas las células que se van a encontrar en nuestro cuerpo. Es decir, las de nuestra piel, nuestro cabello, nuestros huesos, hígado, son todas ellas, excepto las células germinales. ¿Quiénes son las células germinales? Las células germinales van a ser las células que van a darte el género, es decir, van a ser el ovocito y el espermatozoide. Ellos realizan
otro tipo de secuencia, que es la meiosis, que más adelante les voy a ir explicando. Entonces, hablemos del ciclo celular. El ciclo celular está conformado por 4 etapas importantes. Aprendamos cuáles son. Vamos a tener que la G1, la célula va a crecer. Es un periodo de crecimiento y va a formar ahí sus organelos necesarios. Es decir, esa célula va a formar y va a aumentar el tamaño de cada uno de sus organelos para que cada uno de ellos sea replicado más adelante. Además, en la etapa S va a ocurrir la síntesis de ADN y los cromosomas se van a replicar. Es decir, durante la G1, los cromosomas van a estar sueltos como unos tallarines, todos enredados. Y cuando pasan a la G2, los cromosomas van a comenzar a duplicarse y a unirse, a dividirse, lo que más adelante va a convertirlo en cromosomas dobles. Van a ser células diploides. Entonces vamos a tener que en la S se hace la síntesis del ADN, en la G2 va a continuar creciendo la célula y va a comenzar la preparación para dividirse. En la fase M empieza la mitosis. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, después de la mitosis, con la citocinesis, se termina el ciclo para esa célula, pero sus células hijas comienzan su ciclo de nuevo. Vamos a tener dentro de este ciclo celular un ciclo importante que no se toma en cuenta porque no todas las células lo realizan, solamente algunas. Hay células como las células neuronales que se van a quedar en la fase G0. Hace el periodo G1, la célula va a crecer, va a formar sus organelos, va a duplicarlos muchas veces, pero va a entrar a una fase G0. ¿Qué significa la fase G0? Que la célula va a mantenerse en reposo. Algunas células que entran a la fase G0 regresan al ciclo, pero mayormente las que se encuentran ahí ya no vuelven, no hay más producción de ellas, o sea, no va a haber más replicación de ellas. Entonces vamos a tener como ejemplo las células neuronales. Entonces, recordamos siempre nuestra memotecnia para recordar cuáles son las fases de la mitosis. Promete Ana tejer. Entonces, en la fase M vamos a tener la mitosis. Comencemos con la mitosis. Les voy a enseñar uno por uno lentamente y después vamos a ver las características de cada una de ellas. Ya, tenemos que la fase inicial de la mitosis es la interfase. En el ciclo celular que ya les expliqué, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, puede interrumpirme y me puede consultar. Durante este ciclo celular, vamos a tener que la fase G2 es la interfase de la mitosis, la que está aquí. Es esta que está aquí. Entonces, la G2 es la interfase de la mitosis. De ahí, en la fase M, donde aparece la división celular, vamos a tener que la mitosis es un proceso por el cual una célula madre, ella, va a dividirse para formar dos células hijas idénticas a la madre, la cual va a recibir un complemento de 46 cromosomas dobles. Entonces va a ser diploide. Lo que no se va a visualizar en la meiosis. Ya les voy a explicar la diferencia entre mitosis y meiosis más adelante. De ahí tenemos la profase, donde ya están los cromosomas apareados, la metafase, la anafase y la telofase, donde las células, ya hay dos células hijas, y la citocinesis, que es donde ya las células hijas van a tomar cada uno, si son células de la piel, unas se van a replicar,
otras se van a especializar. Aquí tenemos la mitosis. Vamos a hablar de cada una de sus características, de cada una de las fases de la mitosis. Entonces, ¿cuál era la memotecnia que tenemos que recordar? Promete, Ana, tejer. Promete, Ana, tejer. Entonces, vamos a comenzar con la interfase, que es la primera fase que va a tener la célula. Entonces, en esta fase, la célula ya creció, va a duplicar su material genético para convertirse de 23 pares, porque van a ser 23 pares, a 46 pares. Aumenta su tamaño a casi el doble, forma organelos nuevos y también vamos a tener que van a aparecer dos centriolos. Esos centriolos van a ser importantes durante toda esta fase. Entonces, vamos a tener que esta célula, de ser diploide, o sea, de ser una célula diploide, se va a convertir en una célula tetraploide. Entonces, en la interfase, todas las células van a ser tetraploides. Pasamos a la profase. En la profase, estos pequeños centriolos se van a separar. Son dos y van a separarse. Van a separarse, cada uno a cada polo. Y van a salir microtúbulos. Estos microtúbulos que van a salir de estos centriolos se van a llamar uso mitótico. Entonces, son fibras de microtúbulos que van a ayudar a la unión de los cromosomas más adelante. Vamos a tener que también va a desaparecer la membrana nuclear. Como ven, se está rompiendo. Ven estos pequeños espacios, va a comenzar a desintegrarse. El material nuclear también va a desaparecer. Entonces vamos a tener, los cromosomas se van a quedar aquí, solos. Y este uso mitótico va a buscar el centriolo de cada cromosoma para unirse. Un cromosoma es así. Como son diploides, vienen de dos. Tienen dos cromátides hermanas. Y estas cromosomas van a tener aquí en medio como un lacito que los va a amarrar. Este lacito se llama centrómero. Y este centrómero es importante para la unión, del uso mitótico hacia el cromosoma. Eso es lo que pasa en la profase. Pasemos a la siguiente fase. Aquí sigue la profase. Profase, ahí vienen, ven, se desapareció toda la membrana nuclear, se fragmentó, se desintegró y los centriolos con el uso mitótico buscaron al centrómero para unir a cada cromosoma a estos túbulos. Pasamos a la metafase. Promete, Ana, tejer. Entonces, estamos en la metafase. En la metafase se van a unir, o sea, se van a alinear todos los cromosomas en la línea ecuatorial. Este alineamiento se va a dar mediante unos pequeños, vamos a pintarlos. Ya les había explicado que cada cromosoma son hermanos, vienen en pareja y tienen sus centrómeros. Estos pequeños centrómeros van a tener unos agujeros aquí a los laditos que se van a llamar cinetocoros. Y es ahí donde se van a ensamblar el uso mitótico. Ahí va a haber su ensamblamiento.
Entonces, teniendo en cuenta que los va a ayudar a la alineación en la línea ecuatorial. Entonces, eso es lo que pasa en la metafase. En la anafase van a comenzar estos usos mitóticos a jalarse, a jalar, a dividir. Como les dije, son células. Esta es una célula tetraploide. Entonces, como son tetraploides, tienen que dividirse. Y van a comenzar, estos usos mitóticos van a comenzar a separarlas, a separarlas. Al momento de separar, estas van a migrar, estos cromosomas migran a polos opuestos y va a comenzar a aparecer pequeños fragmentos de membrana. Y la última fase importante va a ser la telofase. En la telofase va a comenzar a cerrar, la célula va a darse cuenta que tiene va a tener dos polos opuestos con 23 pares y 23 pares. Entonces va a dar la señal a su membrana de comenzar a cerrarse, a separarlas para formar a las células hijas. Entonces vamos a tener que el citoplasma se va a dividir, va a haber organelos dividiéndose y va a cerrarse, se van a romper. Este uso mitótico se rompe, se desintegra y comienzan a formarse la membrana, comienzan a formarse los organelos, se cierra. Discúlpenme. Bueno, en la telofase, como ya les estaba explicando, comienza a cerrarse la membrana y el núcleo comienza a formarse. Entonces, los cromosomas comienzan a formarse otra vez como fideitos, a soltarse, a volverse a integrar, ¿no? Y después se van a formar las dos células hermanas. Después de ello aparecen las dos células hijas que van a nacer de la célula principal y cada una va a ser diploide. Entonces, en la mitosis empezamos con una célula tetraploide y terminamos con dos células hijas diploides. Listo. Entonces, esas son todas las fases de la mitosis. ¿Cuál era la memotecnia? Promete Ana Tejer. Seguimos. Meiosis. Ahora vamos a hablar de la meiosis. Si tuvieran alguna duda en la mitosis, me gustaría que me lo hicieran saber. Para que para que podamos empezar meiosis. Si todo está claro, pues me ponen sí en el chat, por favor. Creo que todos están claros o todos están dormidos, pero empecemos con meiosis. La meiosis, ya les había explicado, hablamos de células germinales. Las células de la línea germinal, la que va a dar a los gametos, la que va a dar la formación de cada gameto y la que más adelante le va a dar al feto la capacidad de ser mujer o ser varón. Vamos a tener que esta meiosis es importante porque tiene que suceder algo. ¿Por qué se realiza la meiosis? ¿Para qué se realiza la meiosis? ¿Y
¿Qué importancia le da la meiosis a nuestro cuerpo? Si con mitosis todas nuestras células se reproducen y es la que hace que nosotros vayamos creciendo, ¿no? Los bebitos son súper chiquititos. Entonces, gracias a la mitosis, nosotros vamos desarrollándonos y vamos aumentando de tamaño. Pero con la meiosis sucede algo diferente. La meiosis va a ser la reducción de los cromosomas a la mitad. Y aparte, es importante porque va a dar la variabilidad genética y le va a dar las características al niño. Como ya les había explicado en esta, entonces, los papás traen sus propios genes y estos genes se los van a dar al niño, pero combinado. Entonces, va a traer variabilidad genética, parecidos entre sus hijos, es decir, si alguno de ustedes tiene hermanos, se va a dar cuenta que va a tener características muy parecidas a su hermano, pero pueden ser que uno sea femenino y otro sea masculino. Y eso se ve en la meiosis. Entonces, recordamos que cada célula hace mitosis. Y en la mitosis vamos a tener una célula principal tetraploide y después dos células diploides. Entonces, de ahí vamos a tener la meiosis, que vamos a tener una célula. Este es un pequeño ejemplo. De aquí más adelante les voy a ir explicando cada parte de la meiosis. En este ejemplo les voy a mostrar que vamos a tener una meiosis 1 y una meiosis 2 y que después vamos a tener el resultado, un resultado final donde vamos a tener 4 espermatozoides. Este es en los varones. En las mujeres es diferente. Ahorita terminemos de hablar de meiosis y les contaré cómo una mujer llega a formar sus óvulos y un hombre llega a formar sus espermatozoides. Entonces, tenemos que en la meiosis va a haber una meiosis 1, que va a estar aquí, la primera división mitótica, y una meiosis 2. Van a tener las mismas características de la mitosis, pero con diferentes nombres. Mira. Entonces, tenemos meiosis 1. Vamos a recordar la meiosis 1. La meiosis 1, como la meiosis... Acá está. A ver, ya. La meiosis 1 es igual que la mitosis. Comienza con la interfase, la profase, la profase y de ahí la metafase, la anafase, la telofase y otra vez no regresa a profase 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase. Entonces, vamos a recordar que en la meiosis tenemos que tener en cuenta que se van a repetir los procesos. Vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Pero la profase es la fase más importante para el desarrollo de estos gametos. ¿Por qué? Porque tenemos que va a ser la división reduccional. Va a reducir la cantidad de cromosomas que traen. Como todos nosotros sabemos, cada célula es una célula diploide. Entonces, tenemos una célula, voy a dibujarla. Esta célula es una célula diploide. Entonces, esta célula diploide, si se junta con otra célula diploide, como pasó en el caso anterior, bueno, en el caso anterior las células se duplicaban, pero supongamos este es mamá y este va a ser papá. Entonces, mamá y papá se juntan y tenemos células diploides. ¿Cuántos cromosomas tendríamos? Tendríamos 96 cromosomas.
cromosomas dobles. ¿Por qué? Porque, como les digo, son diploides. Y ninguno de nosotros tenemos 96 cromosomas porque no hay ningún feto en el mundo, ni ningún ser vivo que haya nacido que tenga 96 cromosomas. Y es ahí donde aparecen las consideraciones clínicas que más adelante les voy a ir diciendo qué pasa en esta etapa. Cuando la meiosis no se realiza correctamente, no se hace la reducción, llegan a aparecer las trisomías, las monosomías. Todos conocemos cuál es la trisomía, más que es común. ¿Y me quiere responder? Síndrome de Down. Es la trisomía, donde se produce la trisomía 21. Es la consideración clínica más importante y es la que hay en mayor cantidad debido al proceso de meiosis que es incorrecto. Entonces, no podemos tener 96 cromosomas. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro cuerpo? Va a dividir a ellos. Estos van en la mitad, en la mitad. Entonces se van a convertir en haploides. Haploides. Bueno, haploides, ¿no? Uno. Van a tener la mitad. Y ahora sí, si mamá viene con 23 cromosomas y papá viene con 23 cromosomas, no dobles, son haploides, vamos a tener, ¿cuántos? 46 cromosomas. Y estos 46 cromosomas se convierten en diploide, que es lo que hace que nuestras células sean factibles porque se van a convertirse, se dividen en la mitad. Y son 23, 23 pares de cromosomas. Vamos. Vamos a ver cómo se realiza esta reducción. Por eso la meiosis tiene dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Comencemos con la profase de la meiosis 1. Recuerden que la interfase es donde la célula crece, los organelos se replican, vamos a tener aumento de la cromatina, el nucleolo va a comenzar a desaparecer, entonces la célula va a comenzar a tener muchos cambios fuertes. Recuerden que tanto la meiosis como la mitosis siguen el ciclo celular, pero en la meiosis el ciclo celular lo va a disponer si es masculino o si es femenino. Entonces, comencemos. La profase de la meiosis. Vamos a tener que recordar esta pequeña memotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Entonces, meiosis 1, profase 1, es lectoteno, cigoteno. Miren que no me aparece el lapicito. Recordemos que la profase tiene. Espérenme. Lectoteno, cigoteno, paquiteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Uy, mi lápiz desapareció. Acá está. Y diacinesis. Entonces, le sigo a Paquita día a día. Vamos a acosar a Paquita. Entonces, lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Esas van a ser las fases
de la profase 1. Fase. Comencemos a ver cuáles son las diferencias de ellas. Vamos a ir conociendo. Tenemos lectoteno. El lectoteno está considerado como la fase inicial de la profase. ¿Por qué? Porque aquí vamos a descubrir que cada uno de los cromosomas viene con un hermano. Entonces tenemos, cada cromosoma tiene su cromosoma hermana. Este tiene su hermana. ¿Para qué nos va a servir saber que cada uno tiene su hermanito? Porque más adelante vamos a ir viendo cómo se van a ir recombinando. Este hermanito se encuentra con otro, con otro cromosoma y van a comenzar y van a unirse. A ellos se les llama cromosomas homólogos. Son cromosomas homólogos. Cada cromosoma, como ya les había dicho, tiene su centrómero. Entonces, en el lectoteno vamos a tener la descondensación de la cromatina y la aparición de los cromosomas. 23 pares. Va a haber 23 pares. O sea, esta célula es diploide. Cigoteno. ¿Qué pasa en el cigoteno? En el cigoteno vamos a tener que se va a iniciar el lineamiento de los cromosomas homólogos. O sea, van a comenzar a formarse. ¿Para qué? Para conformar tetradas. Tetradas bivalentes. Ya les voy a explicar qué son tetradas bivalentes. Y estas tetradas van a ser sinaxis. Es decir, así como tú te encuentras con alguien y te enamoras, así. Los homólogos se van a enamorar y van a ser sinaxis. Entonces van a ser tetradas bivalentes o bivalencia, ¿no? Van a ser la tetrada o la bivalencia. Vamos a tener que estas tetradas, que en el cigoteno van a formarse las tetradas o bivalencia y va a ser así. Voy a tener dos cromosomas homólogos. Estas son cromátidas hermanas, recuerden. Que vamos a ponerle otro color para que las diferenciemos. Ya. Aquí tenemos otra hermana. Ay, qué fea lo pintamos. Ya. A ver. Entonces tenemos aquí el otro hermano. Estos son homólogos, ¿no? Son cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos van a ser la bivalencia o tetrada. ¿Qué es la bivalencia? Es cuando va a haber una unión entre estos. Ahorita les vamos a explicar. Entonces aquí tenemos los homólogos, pero este le va a crecer una patita roja, a este lado también, a este otro le va a crecer una patita azul
y a este también le va a crecer una patita azul. Entonces, la bivalencia es cuando los cromosomas se juntan. Cuando va a haber cromátidas hermanas que se van a separar que se van a diferenciar porque esta cromátida hermana con el otro cromosoma homólogo van a intercambiar, van a hacer bivalencia. Y en esta bivalencia vamos a tener algo importante que vamos a mostrarles aquí. La unión de estas bivalencias se va a llamar, bueno, es la sinapsis, pero tiene un nombre específico que se llama quiasma. Esta unión va a ser el quiasma. Entonces, eso pasa en el cigoteno. Ahora, en Paquita, en el paquiteno. ¿Qué sucede en el paquiteno? Va a haber recombinación genética. La recombinación genética va a ser el entrecruzamiento de estos segmentos, como ya vimos en la primera parte. Entonces, vamos a tener cromátidas que es de cada cromosoma homólogo diferente que van a recombinarse, van a cambiar. Yo tengo un color rojo y mi compañero tiene un color azul. Entonces, yo le doy la mitad de mi color rojo y él me da la mitad de su color azul. Algo parecido pasa en el paquetero. Entonces, aquí se va a producir algo que se llama crossing over, que sucede mucho en la fecundación, cuando se hace todo el proceso de la fecundación y la madre y el padre hacen recombinación genética, el crossing over. Nunca olvidemos que en el paqueteno sucede el crossing over. Entonces, de ahí pasamos al diploteno. ¿Qué pasa en el diploteno? Estos bivalentes se van a separar. Mira, aquí está. Aquí lo vemos, mire. Están unidos y van a comenzar a separarse. Se va a romper ese quiasma. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que el ser humano puede tener diferentes características. Un ejemplo es entre hermanos mellizos. Los mellizos nacen en el mismo útero de mamá, en diferentes placentas. Son parecidos, pero tienen características diferentes. ¿Por qué? Por esta recombinación genética que va a haber. Cada uno va a llevarse cromosomas con características diferentes. Entonces, van a tener crossing over diferentes. Y la diacenesis, que es la última etapa de la profase 1, va a ver que estas cromáticas recombinadas se van a separar, o sea, cada uno va a ir por su lado. Entonces vamos a tener así, una cromátida, ¿no? Una cromátida. Ya no van a ser hermanas, entonces van a ser diferentes ahora las cromátidas, ¿no? Voy a tener cromátidas ya no hermanas, sino recombinadas. Entonces voy a tener cromosomas recombinados. Y aquí está. Entonces, esta es la última etapa de la profase. La separación de las cromátidas recombinadas. Aquí ya comienza a desintegrarse la membrana, se ensambla el uso mitótico, aparecen los centriolos y pasa lo mismo que en la meiosis. Solo que en esta parte, que se llama meiosis, su profase tiene 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Recuerda, la profase, ¿cuántas etapas tiene? 5. ¿Y cómo las voy a recordar? Les sigo a Paquita día a día. ¿Cuáles son? Lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacenesis. Entonces, esas son las 5 etapas de la profase y son las más importantes porque debido a este proceso que muchas veces se da
con defecto, no siempre, pero en varias ocasiones, debido a factores externos o internos de cada persona, tenemos que hay enfermedades como las trisomías, monosomías y etc. Digamos. Vamos a pasar a la siguiente etapa de la profase que sigue. ¿Alguien me dice? La profase sigue la metafase. ¿Conoce? Profase, metafase, anafase y telofase. Promete Ana tejer. Entonces tenemos en la profase 1, donde ya pasamos lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacenesis, empieza la metafase. ¿Qué pasaba en la metafase? ¿Se acuerdan que les expliqué qué pasaba en la metafase? En la meiosis pasa lo mismo. Aquí estos homólogos se van a comer, los usos mitóticos se van a comenzar a unir a los centriolos, a sus huequitos que se llaman cinetocoros, se van a unir, van a comenzarlos a poner en forma lineal y van a hacer una orientación aleatoria. Esta orientación aleatoria es la que le da al ser humano la viabilidad genética para cada gameto. ¿Por qué? Porque estos cinetocoros, en el momento que vamos a pasar a la anafase y comiencen a jalar, se van a llevar cromosomas recombinados con diferente disposición, con diferentes brazos cromáticos, y eso le va a dar variabilidad genética a cada persona. Entonces, y pasemos a la anafase, que es este que está aquí. Conocemos que en la anafase va a haber los cromosomas homólogos, se van a mover hacia los polos opuestos, van a comenzar a moverse hacia los polos opuestos. En la telofase, la membrana va a comenzar a cerrarse para formar dos células hermanas y empezamos de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos de nuevo en la meiosis? ¿Por qué no es tan fácil como en la mitosis? Porque, bueno, ya les había explicado que nosotros venimos somos diploides. Cada célula de nosotros es diploide. Entonces, si se junta mamá y papá diploides, vamos a tener 96 cromosomas, o sea, 43 pares. Y eso no es normal. Eso hace que los pequeños bebés sean abortados, hay fetos que se abortan espontáneamente debido al mal combinamiento o al mal proceso de cromosomas, o sea, al conteo de cromosomas. Nuestro cuerpo tiene que ser exacto. Debemos tener 22 cromosomas para células somáticas y un par de cromosomas sexuales. Eso nos da 23. Muy bien, entonces vamos a tener que en la telofase 1 vamos a terminar todos con 23 cromosomas homólogos. Y recuerden que la meiosis no pasa a la fase S. ¿Cuál era la fase S? ¿Se acuerdan? Vamos a recordarlo. Antes de pasar a la profase 2. Acá está. Vamos a ver. La fase S acá, no sé si pueden ver mi cursero, pero ahí se encuentra la fase S, y en la fase S va a haber crecimiento de la célula y va a pasar a la división de mitosis. En la meiosis no hay fase S. O sea, su ciclo de vida no tiene fase S.
se va a saltear ese ciclo y vamos a empezar la meiosis 2. En la meiosis 2 es igual a la mitosis. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser el orden? Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En la citocinesis, bueno, vamos a tener dos células hijas, y estas dos células hijas van a ser diferentes. Esa es la diferencia de la mitosis con la meiosis. Una de las diferencias, que en la mitosis las células hijas son iguales que la madre, y aquí en la mitosis las células hijas van a ser diferentes. Entonces, hablemos de las células germinales primordiales. ¿Por qué les voy a hablar de ellas? Porque es importante conocer que en la gametogénesis, una de las etapas importantes para que se realice la mitosis, la meiosis o cualquier desarrollo de nuestro cuerpo es por la fecundación. Entonces, empecemos hablando de las células germinales primordiales, que van a ser de donde van a nacer las células de los gametos, perdón, las células de los gametos, que son los femeninos y los masculinos. Vamos a ver cómo van a nacer ellas, ¿ya? Vamos a tener que la gametogénesis inicia con la diferenciación de los gametos, teniendo en cuenta que las células germinales primarias van a ser las que van a transmitir el genoma de generación a generación. Para eso nos parecemos a nuestros abuelitos, a nuestros tatarabuelitos y así sucesivamente, gracias a estas células germinales primordiales. Uy, uy. Disculpen, mi computadora a veces se loca. No quiero avanzar. Ya. A ver. Entonces, como ya les iba contando, les voy a explicar cómo nacen estas células germinales primordiales que van a dar, van a ser las que van a dar los gametos femeninos y masculinos. ¿Cuáles son los gametos femeninos y masculinos? El ovocito y el espermatozoide. Cuando el ovocito y el espermatozoide se enamoran, como ven ahí, eh, se produce la fecundación. ¿Dónde se produce la fecundación? Una pregunta muy importante, y por ese motivo muchos embarazos se convierten en embarazos utópicos o embarazos fuera de la etapa principal, es decir, fuera del espacio de la trompa de falopio que es viable para la fecundación. ¿Cuál es esa? La ampolla de la trompa de falopio. Vamos a conocerla. Está aquí. Entonces tenemos que la trompa de falopio se va a dividir en tres partes. Uy. Les digo, mi computadora se loca. Entonces, bueno, continuemos. Entonces, en esta parte, que es la ampolla de la trompa de falopio, se va a llevar a cabo la fecundación. Uy, vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo nacemos cada uno de nosotros? Primero, el ovocito va a nacer de aquí, del ovario. Va a esperar a que en algún momento la persona tenga relaciones sexuales y llegue un espermatozoide. Entonces, ella espera tranquilamente y espera que llegue el espermatozoide. El primer día, en el primer día en que el espermatozoide ha llegado al ovocito, se va a fecundar. Pasa el primer día de la fecundación, se convierte en cigoto. Este cigoto va a comenzar a hacer división celular, que es la que ya vimos. ¿Cuál es la división celular más importante? La mitosis. Toda célula somática pasa por la mitosis.
Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Este cigoto va a comenzar a dividirse. Entonces, a pasar sus genes. Ti, 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 ti. Cuando ha pasado más de 8 celdas, o sea, más de 8 divisiones, se ha convertido en más de 8 divisiones, se va a llamar mórula. Y eso pasa al cuarto día. En el quinto día se va a llamar blastocito. Este blastocito tiene etapas. Blastocito primario, blastocito tardío y el blastocito que se va a implantar en el útero. Aquí. ¿Ven? Ya. Cuando el blastocito se implanta al séptimo día, ya pasó una semana, este blastocito comienza a hacer diferenciación celular. Y va a tener dos tipos de diferenciaciones celulares muy importantes. Una de ellas es el embrioblasto y la otra es el trofoblasto. Hablemos del trofoblasto, que en este momento no nos interesa en realidad conocer, pero les voy a enseñar cuáles son. Cultura general. Entonces tenemos que los trofoblastos, las células trofoblásticas van a ser el sincitiotropblasto, el citotroblasto y el mesodermo extraembrionario. Esta imagen que ustedes ven aquí es el blastocito a su segunda semana. Entonces, tenemos que el sincitiotroblasto va a ser una capa externa, multinucleada. Mírenla, tiene muchos núcleos, pero no tiene limitación celular, o sea, su membrana es libre, así, como un charco de agua. El citotroblasto sí tiene limitación celular y es mononucleado. El extraembrionario, o sea, el mesodermo extraembrionario, ¿qué es? Es tejido conectivo que se va a conformar más adelante en el saco vitelino. O sea, va a formar, su tejido conectivo va a formar más adelante el saco vitelino. No es que nace de ahí, sino va a formar más adelante. Ok, entonces, hablemos de las células que nos importan. El embrioblasto. El embrioblasto va a tener dos células importantes. ¿Cuáles son? Comencemos con la que no está en un cuadrito, porque en este momento no nos importa, que se llama hipoblasto. El hipoblasto es una capa de células cuboides pequeñas adyacentes al saco vitelino. Es lo único que necesitamos saber por ahora. Y ahora hablemos del epiblasto. El epiblasto va a ser una capa de células cilíndricas, mírenlas, aquí están cilíndricas, cilíndricas, perdón, adyacentes a la cavidad amniótica. A la cavidad amniótica. Entonces, de estas células es de las que vamos a hablar, del epiblasto. El epiblasto es la célula que va a dar origen a las células germinales primordiales. Este epiblasto va a dar origen a estas células germinales primordiales y como ya les he explicado, de quiénes derivan de las células germinales primordiales, el ovocito y el espermatozoide. Siguiente, pasamos a la segunda semana, estamos en la segunda semana porque este epiblasto que ven aquí, parte 2, que aparece en la segunda semana, va a tener que diferenciarse hacia células germinales primordiales y estas células germinales primordiales van a cruzar la línea primitiva, mírenla, que están cruzando la línea primitiva, van a recorrer esta parte donde está el antaloides. Para los que no saben qué es antaloides, bueno, el antaloides más adelante se va a convertir en una membrana extraembrionaria que va a formar la vejiga urinaria para el fetito y también va a ser parte del cordón umbilical. Entonces, vamos a tener que las células germinales van a pasar por aquí, cruzan
la línea primitiva durante la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es la etapa del desarrollo embrionario. Acá está, aquí arribita, mírenlo. Blastocito implantado, blastocito con el disco bilaminar, gastrulación. Gastrulación. Esta gastrulación es donde se van a formar el disco germinativo trilaminar o las 3 capas embrionarias importantes. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo, endodermo. Así como está en la figura, exactamente es como se van formando. Ectodermo, mesodermo, endodermo, en ese orden. Entonces, cuando pasa todo eso de la gastrulación, o sea, las células han migrado, van a migrar hacia la pared del saco vitelino, miren, aquí está. A ver, esperen. Aquí. Entonces, pasa la gastrulación. Ellas van a cruzar la línea primitiva. Durante la gastrulación van a migrar hacia la pared del saco vitelino. Mira, acá están migrando, ¿las ven? Y esta etapa más o menos sucede en la 4ª semana. Entonces, de la 2ª semana hasta la 4ª semana es migración de células germinales. No solo migración, sino que estas células germinales van a aumentar, no de tamaño, sino van a aumentar de cantidad. O sea, van a tener, si nacieron 5, a la 4ª semana van a haber 1000. Un pequeño ejemplo. ¿Dónde migran? Migran a la 4ª semana a la cresta gonadal. Mírenla. Aquí está. Migran a la pared del saco vitelino y migran a la pared gonadal. Cuando ya están en la 4ª semana y han migrado hacia la cresta gonadal, ahí va a comenzar el desarrollo de las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Son gónadas femeninas, gónadas masculinas. Creo que cada uno conoce eso. Y van a llegar, bueno, cuando ya llegan todas estas células, todas, llegan aproximadamente en la 5ª semana, ¿no? Acá está. A la 5ª semana ya llegaron. Y a la 6ª semana va a haber la conversión de las gónadas en ovario o en espermatozoides. Entonces, o sea, en ovario o testículo, ¿no? Y así es como se va a diferenciar entre masculino y femenino en un ser humano, ¿no? Ahora vamos a ver el proceso, cómo se va a desarrollar la maduración de las células masculinas y femeninas. Ahí hablaremos más sobre meiosis, que es lo que va a realizar cada uno de ellos. Recuerden que el ovocito, como el espermatozoide, van a realizar meiosis. A ver, hablemos de su diferenciación. En la siguiente, hablamos que el gameto femenino va a comenzar el ovogéneo y se va a convertir en un ovocito primario y un ovocito secundario más adelante. ¿Por qué? Porque recuerden que estos gametos hacen meiosis y estos gametos van a tener 2 etapas, meiosis 1, meiosis 2. Entonces, la meiosis 1 en las mujeres va a iniciar en la embriogénesis, en lo que ya les expliqué, y se va a detener y después del nacimiento, ¿en qué etapa se detiene? Se va a detener en la profase 1. Entonces, cuando la mujer, cuando un feto va a tener gónadas femeninas, va a tener sus ovarios, todo, y va a comenzar el desarrollo para sus ovocitos, estos inician después del nacimiento. ¿Por qué? Porque se va a parar en la profase 1. Después del nacimiento, que se para en la profase 1, va a seguir su proceso desde el diploteno y se va a completar toda la etapa 1 hasta la pubertad. Entonces, los femeninos empiezan ovocito primario
y se quedan ahí, desde el nacimiento hasta la pubertad. En el nacimiento, durante la embriogénesis está detenida, pero ni bien nace la bebita, empieza el desarrollo del diploteno y se completa en la pubertad. Después la meiosis 2 va a comenzar su evolución, que también va a detenerse en la metafase y se va a concluir cuando el ovocito es fecundado. Es decir, entonces, la mujer va a tener dos divisiones durante su vida. O sea, desde su nacimiento hasta la pubertad va a desarrollarse la mitosis 1 y la mitosis 2 va a empezar. La mitosis 2 va a empezar cuando el ovocito es fecundado, o sea, en la segunda etapa de la vida de la mujer. Entonces vamos a tener que un ovocito primario se divide en un ovocito secundario y en un cuerpo polar. Estos cuerpos polares van a desaparecer más adelante. ¿Por qué? Porque en la mujer sucede que el ovocito primario tiene su ovocito secundario que va a ser idéntico a él y los demás va a ser un cuerpo polar. Este ovocito secundario se va a dividir y va a pasar a tener un óvulo, otro cuerpo polar. Entonces, al final la mujer va a tener un óvulo y tres cuerpos polares que desaparecen con el tiempo. Se eliminan. Son muy pequeñitos y el único que va a desarrollarse va a ser el óvulo. De ahí tenemos los gametos masculinos. En los masculinos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que va a haber formación de espermatozoides, inicia en la pubertad, y este fenómeno es continuo. Ellos van a reproducirse continuamente. O sea, no reproducirse, sino van a formarse continuamente. El espermatogonio se forma continuamente. Empieza la pubertad y comienza su formación. Y cada espermatocito primario da dos espermatocitos secundarios y cada espermatocito secundario da dos espermatozoides. Entonces, al final, ¿cuántos espermatozoides va a tener el hombre? 4. Y así termina la, la gametogénesis en esta oportunidad. Gracias por atenderme y espero que les haya gustado. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda que quisieran saber, me la hacen llegar. No daríamos por culminado esta ponencia y pues pasarían a dar su trivia, ¿no?
Bien, chicos, muchas gracias. Agradecer también a Milagros. Informarles que hoy día tenemos una ponencia que es la que se acaba de dar, gametogenesis, y en la noche estaremos dando otra ponencia que se llama cabeza ósea, cráneo y cara. Después de esa ponencia, que es a las 8 de la noche, igual lo estaremos